Agradezco a la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, que nos tome la llamada para profundizar sobre esta propuesta respecto a que el gobierno mexicano se abstenga de hacer negocios con personas o empresas que coadyuven en la construcción del muro. Buenos días, Gabriela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar a sus órdenes. No, al contrario, gracias por permitirnos hablar con usted. Oiga, senadora, ¿de qué manera en las leyes secundarias considera usted podrían limitar la participación de las empresas promuro, ya sea fiscal o civilmente? Pues mira, desde las bases de la licitación, mientras las cuestiones se establezcan desde el principio y sean claras, no deben tener ningún problema. Y de lo que se trata este punto de acuerdo es de dos temas muy claros. En primer lugar, el presupuesto del país es el instrumento de política pública más importante con el que cuenta un país. Es decir, es el que define todo lo que se vaya a hacer en México por un año. Ese presupuesto se compone básicamente de los impuestos que pagamos las y los mexicanos. Son los ingresos de nuestro país. Pensar que ese dinero de las y los mexicanos se vaya a destinar a contratar empresas o empresarios que estén coadyuvando con Trump en la construcción de un muro es gravísimo. Absolutamente. En segundo lugar, también hay que tener muy claro qué sucede con esos muros. A veces verlo desde la Ciudad de México o desde el sur de nuestro país, pues nos es un poco lejano. Pero para quienes se acercan y ven el muro que hoy existe, por ejemplo, en la zona de Tijuana, pues es un muro que está lleno de cruces, es un muro donde mucha gente ha perdido la vida. Si hay empresarios que están dispuestos a apostarle a ese tipo de fronteras, si no les importa la relación entre ambos países, si no tienen ningún sentido de amor por México, por solidaridad con los mexicanos, pues al menos que se fijen en que esos son espacios de muerte, de destrucción, de violación de derechos humanos. Y quienes estén apostando por la construcción o por ganarse un dinero apostándole a la construcción del muro de Trump, no merecen tener ningún beneficio del presupuesto de México. Estoy de acuerdo con usted, más sobre todo tratándose de que son 10 metros de altura lo que se requiere y quieren que sea resistente a la corrosión, antiescalada. Son una serie de factores que realmente impedirían el paso de estos migrantes a la frontera, a Estados Unidos. Pero, senadora, yo le pregunto. Así es, no solamente sería de impedir el paso de las personas hacia los Estados Unidos, sino realmente son espacios de violación de derechos. Si Estados Unidos no quiere que pasen migrantes a Estados Unidos y le apostara realmente por tener una frontera ordenada y segura, pues cuando las cosas son seguras la gente no muere. Cuando las cuestiones se hacen conforme a la ley no se violan derechos humanos. Y ahí están decenas de casos de personas que han fallecido a manos de la patrulla fronteriza. Ahí están las cruces y los nombres en la frontera. Ahí están los abusos policíacos y ahí está todo lo que sucede en torno a ese muro que divide a México y Estados Unidos. Quien le esté apostando a esas divisiones y a ese tipo de fronteras propias de la muerte, la destrucción o que nos recuerdan a la Alemania comunista, pues no, insisto, no merecen ser quienes construyan las carreteras de los mexicanos o quienes estén proviendo servicios a los mexicanos. Que tomen una decisión y están con el muro de Trump o están con México. No se puede estar con los dos al mismo tiempo. Absolutamente, pero senadora, vivimos en una economía global. ¿Cómo podemos impedir a estos empresarios extranjeros su participación en negocios mexicanos? Desde las bases de la licitación, si lo hicieran obviamente entre empresas privadas de México con empresarios de otros países, podría ser una decisión de las empresas privadas mexicanas. A lo que se refiere a este punto de acuerdo son contrataciones públicas, es decir, contrataciones gubernamentales. Y eso sí se puede tomar una decisión porque es una decisión de Estado, es una decisión conforme al interés nacional y que puede establecerse desde las bases de la licitación o incluso desde nuestro mismo presupuesto. Me parece que es importantísimo que como mexicanos sepamos apostar por nosotros mismos. No seremos tampoco los primeros. En muchos países existen leyes que protegen a los intereses de su propio país. Yo creo que ya es más que tiempo que México apueste y defienda sus propios intereses. Y senadora, ustedes como responsables del tema, usted principalmente, como responsable del tema de la política exterior, sobre todo en de Estados Unidos, ¿han buscado algún acercamiento para lograr algún consenso en materia migratoria e impedir la concreción de la realización de este muro? Creo que nosotros lo que nos toca es hablar con nuestros pares, buscar también a las instancias gubernamentales. Por mi parte tuve hace algunas semanas y de hecho pues el canal dio puntual seguimiento a esta gira
estuvimos en Nueva York, estuvimos también en Phoenix, en Washington, vi a varios de mis pares, vi a mi homólogo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, y expresamos nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones, les entregamos datos muy duros de por qué México es importante no solo para Estados Unidos, sino para cada uno de los estados que ellos representan. Lo que percibí es que no tienen las mismas ideas de Trump, y eso lo podemos ver ya hasta en los debates presupuestales, porque nadie quiere que se recorte dinero a salud o educación en Estados Unidos para darlo al moro. Ya empiezan a haber quejas de algunos propietarios al sur de Texas que no quieren que en sus propiedades se construya el muro. En fin, empieza a haber ya una efervescencia mucho más importante en los Estados Unidos. Ahora, no podemos pedirle a los congresistas o a los senadores estadounidenses que defiendan los intereses de México si nosotros no empezamos por defender nuestros propios intereses. Absolutamente. A ver, el porcentaje de los estadounidenses que están en desacuerdo es del 54%. Estamos hablando que está por encima de la mitad de la gente estadounidense que se niega a la construcción de este muro. ¿Cómo no podremos estar así los mexicanos? Senadora, gracias por el tiempo prestado, gracias por la llamada y por favor permítanos continuar en comunicación con usted dependiendo de cómo se vaya planteando este acuerdo en el Senado. Al revés, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, como siempre estamos a sus órdenes. Muchas gracias, la senadora Gabriela Cuevas del PAN, representante de Relaciones Exteriores en el Senado.